Gracias, Pedro, por la invitación. Antes de entrar a los temas de cómo hacer periodismo independiente, crítico, en tiempos recios, Ujú. como los que aparentemente se vienen, quería comentar rápidamente o pedir tus impresiones sobre algo que hasta el comercio lo ha dicho el día de hoy, ¿no? Que a Keiko Fujimori, de ganar las elecciones, como todo parece indicarlo, le toca buscar coincidencias con los partidos presentes en el Congreso que levantaron banderas semejantes a las suyas, pero eso incluso no es suficiente, Ujú. porque hasta el momento lo que ha expresado el Fujimorismo es: yo ya gané, ¿no? Ujú. Y estoy haciendo mis alianzas, todos de la derecha o de la extrema derecha, y no piensa abrir más el juego. Martín Tanaka en el comercio recuerda que Fujimori obtuvo en la primera vuelta 17% de los votos válidos. O Ujú. sea, no es que tiene el 50% del país votó por ella, Ujú. solamente el 17%. Eh, y dice casi al final que Fujimori debería dar señales claras que disipen las preocupaciones ante los riesgos autoritarios. ¿Crees que Bueno, lo va a hacer? No. lo primero que debo decir es que estos resultados no son los que esperaba Keiko Fujimori ni la cúpula fujimorista. Ellos pensaban ganar por una diferencia más holgada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta se concentraron básicamente en Lima, creyendo que todo el caudal de votos de estos sectores de derecha y afines iban a ser trasladados casi automáticamente al fujimorismo, y eso no ocurrió. Debido a esa percepción errónea y al concentrarse en Lima, no solamente dejó a un lado, abandonó, sino despreció al otro sector que le ha sido adverso durante toda la campaña. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y esto se basa en una revisión que hice distrito por distrito en las regiones del sur. Y hay votaciones que superan 60, 70, 80, 90%, 95, 96, y en algunos casos, algunas provincias, el grado de rechazo a esta candidatura de Keiko Fujimori es altísimo, ¿no? Entonces, si bien podría llegar a algunos acuerdos con algunos partidos políticos, si, si en este proyecto que tiene no trata de atraer o insertar a estos sectores que votaron en contra, el panorama es muy malo, ¿no? Porque estos sectores además se sintieron despreciados, por ejemplo, cuando el Fujimorismo respaldó el archivamiento de las investigaciones eh, contra Dina Boluarte por las matanzas en las protestas, ¿no? Una línea que demostró desde el comienzo al respaldar al gobierno de Dina Boluarte, y todos los actos de corrupción, etcétera, también ¿De respaldar tuvieron, o de sostener? o de sostener más claramente, como tú lo dices, ¿no? Y entonces, este último acto fujimorista, evidentemente quedó clarísimo que el fujimorismo no tiene ningún interés en conectar con el sur, y eso, si se continúa, si se mantiene, va a ser terrible, ¿no? Porque ya hemos visto en los últimos años que el sector del sur y algunos sectores donde hay una oposición muy fuerte van a resultar un problema si es que no hay un puente. Lo que hizo más bien Keiko Fujimori de la campaña en la segunda vuelta fue una suerte de presentaciones muy focales en haciendas de algunos fujimoristas en el sur del país, tratando de dar la imagen que ella también se comunicaba con ese sector, especialmente en las zonas donde se han registrado los muertos de las protestas. Los niveles de voto en contra que ha tenido son muy altos, ¿no? eh, al- la cúpula fujimorista y especialmente Keiko Fujimori debería tomar en cuenta eso. Eso tiene una naturaleza explosiva, como lo hemos visto, ¿no? Ahora, tú has sido uno de los periodistas que en los tiempos de el primer Fujimorato, el régimen autocrático de Fujimori, Alberto, estuvo en la primera línea de batalla junto con otros periodistas, cada quien desde sus pequeñas islas. Menos del 5%.
y estás siendo generoso, creo, ¿no? Sí. Mucha gente no entiende cómo se vivió esa época, Ujú, ¿no? Tú hablas de, se viene el recorte de libertades y te dicen, oye, ¿qué cojudez estás hablando? ujú. Como que van a recortar libertades. O sea, sí, porque eso pasó en el primer gobierno y lo estamos viendo ahorita con esta ola fuerte, liderada además, o promovida por Fernando Rospigliosi, Ujú. para silenciar independencia, Siendo él periodista siendo el y periodista. trabajó acá como Y columnista. tal cual, tal cual. Sí, Además, y peleando por las cosas que ahora defiende. exactamente. Por ejemplo, una de sus principales batallas, a raíz del caso de los casos Barrios Altos y La Cantuta, exigía, demandaba, promovía investigaciones para los criminales, incluyendo Fujimori, Montesinos y el general de Hermosa. Está escrito, donde señalaba que durante el régimen fujimorista se hicieron todos los esfuerzos para tratar de comprar o de perdonar a los miembros del Grupo Colina con la finalidad de que no hablaran, cosa que efectivamente llegó a concretarse cuando les dieron la ley de amnistía, ¿no? Tuvieron un trato muy diferente. Por ejemplo, nosotros los fotografiamos en el penal militar de Pueblo Libre, donde estaban jugando fútbol, estaban contentos con su familia, etcétera. Un trato totalmente preferente que demostraba que había una confabulación para protegerlos, que como mencioné, se concretó con esta farsa de amnistía que le dieron, ¿no? Como parte de un acuerdo que había entre ellos. Además, hay militares que salieron del país premiados, hubo entregas de dinero, etcétera. Todo eso está acreditado judicialmente, ¿no? Y la percepción que tiene el fujimorismo sobre el crimen está muy conectado a sus propios intereses. Y esto se ha visto en este último congreso, ¿no? Que como mencioné, por ejemplo, ha habido una total inclinación hacia proteger o ganarse al sector militar y policial. Tú sabes que desde mi perspectiva, y soy un periodista muy vinculado a las compras militares, desde hacía muchos años no se veía tantas compras militares en los últimos años millonarias sin licitaciones. Todo lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años se parece mucho a lo que ocurrió en la época del fujimorismo. No había licitaciones, el armamento no había sido probado, no había confrontación de precios ni nada, y se ha privilegiado a determinadas empresas vinculadas con el gobierno de turno. Eso se está repitiendo. ¿Por qué? Porque se ha querido ganar la confianza, la lealtad del sector militar y policial, que es muy importante y muy influyente. Eso era lo que hacía Montesinos y se ha repetido en los últimos años, y eso es lo que ha retomado el fujimorismo, por ejemplo, apoyando toda iniciativa militar, o lo que acaba de hacer Fernando Rospigliosi, emitiendo una nueva ley pro crimen, ¿no? Para que los Que militares él y los llama policías, anticrimen. sí, militares y policías sean procesados en el fuero militar. Y a mí no me van a contar qué cosa es un fuero militar, porque yo cubrí todos los años 90 como militares que tenían imputaciones muy graves de homicidio, de narcotráfico, de corrupción, los trasladaban, ¿no? El Poder Judicial, que en ese momento estaba sometido, decía, no, este caso va al fuero militar. Mediante esta lógica que contiene esta norma que acaba de ser aprobada en primera instancia, propuesta por Fernando Rospigliosi. Él sabe Que lo que antes la significa. combatió. Por supuesto, Eso ¿no? me parece. Sí, totalmente, ¿no? Hay que leer sus libros muy importantes. Hay uno sobre la prensa precisamente y mm, los militares, porque en esa época me entrevistó a mí para ver cómo es que yo había trabajado durante un periodo en que había persecución, amenazas e intentos de asesinato por sectores militares que estaban involucrados en las compras corruptas de armamento, ¿no? Y él tiene otro libro que también es sobre el estudio de la relación de Fujimori, Montesinos y las Fuerzas Armadas. mm. Todo eso exactamente está haciendo lo contrario. Ahora, ¿cómo fue vivir o hacer periodismo independiente, crítico, investigativo en los tiempos de Fujimori, de Alberto Fujimori? Fue bastante duro porque hubo varias formas de acoso, amedrentamiento y de intento de silenciamiento, ¿no? Y no solamente quien habla, sino varios colegas más de la época lo sufrimos. Por ejemplo,
los colegas de la revista Sí, con Ujú. Edmundo Cruz, que Sí. hicieron la investigación de tanto de Barrios Altos como La Cantuta, una de las más importantes investigaciones, no solamente del país ni del continente, sino del mundo, porque llegó a llevar a prisión al presidente, al expresidente que era el autor de estos hechos, el autor intelectual, la persona que dominaba todo este esquema de crimen, sino también más o menos a una treintena de personas, entre altos militares, algo que no ha sido común, ¿no? Pero que luego la investigación, de las investigaciones y de publicaciones, la revista sí fue acosada. Finalmente hubo una presión muy fuerte contra el propietario, tuvo que vender la revista y al final estuvo bajo control del Servicio de Inteligencia Nacional. El que no estaba a favor del gobierno terminaba en manos del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? También hubo planes de compra de medios de comunicación, líneas editoriales ah, adquiridas con fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, que eran fondos públicos, ¿no? En varios casos hemos visto los videos donde se observa a Vladimiro Montesinos pagando a empresarios, a propietarios y a directores de medios de comunicación, ¿no? Para que defendieran los intereses del régimen corrupto. Y también hemos visto acosos a la SUNAT para cerrar algunos medios de comunicación, ¿no? Le pasó a la revista Oiga, por ejemplo, que estaba Mm. muy fuertemente contra el régimen corrupto, y así hubo varias fórmulas, ¿no? Por la prensa chicha, que me estaba olvidando, que también se dedicó, les pagaban a la prensa chicha entre 4.000 y 5.000 dólares por portada. Así que imagínate cuánto ganaban en un solo mes atacando a periodistas de investigación que estábamos dedicados a destapar los crímenes y los actos de corrupción del gobierno. Pero también había, se montó en la época en que recién comenzaba el uso de la computadora en el sector periodístico, Fujimori financió una plataforma que llamaríamos ahora digital, dirigida por un argentino, ¿no? Que se dedicaba a reproducir todo lo que hacía la prensa chicha en un portal web con la finalidad de difundirlo no solamente en el país, sino en el exterior. Y por último, hay un sector que no es menos importante, que era abiertamente pro-fujimorista, estaba de acuerdo con el régimen y que se dedicaba, ¿no? A desmentir o responder las investigaciones de los periodistas independientes, ¿no? Y que apoyaban abiertamente al régimen porque tenían beneficios económicos, ¿no? ¿Crees que un eventual gobierno de Keiko Fujimori reedite todo esto que estás comentando? Supongo que se va a modernizar mucho, porque si hay una característica del Fujimorismo es su odio eh, central hacia la libertad de prensa, hacia el periodismo independiente. No ha cambiado en absoluto. Y esto lo digo basado en las propuestas que hubo en el último periodo del Congreso, en los últimos 5 años, en que ha habido proyectos eh, claramente destinados a silenciar a la prensa, a castigar a jueces y fiscales por difundir información o compartir información con los medios de comunicación. Hay también proyectos en los que se promueve la eventual prisión a periodistas que usen información de procesos judiciales, ¿no? Que son formas veladas, evidentemente, de atacar, destruir y silenciar al periodismo de investigación, ¿no? Que es, como mencioné, el peor enemigo del fujimorismo, ¿no? Y creo que son conscientes los fujimoristas, la cúpula fujimoristas, que no va a haber ningún tipo de acuerdo o de este periodo primaveral con el fujimorismo. Hay muchos periodistas que han desarrollado investigaciones de los últimos años y que continúan haciéndolo, porque la misma investigación no es publicar una nota o un tweet, sino hacer todo un proceso, ¿no? De hecho, nosotros tenemos varios casos en curso, ¿no? ¿Qué desafíos avisoras para el periodismo independiente en un gobierno de Keiko Fujimori? Tú sabes que más llamativo, lo más llamativo de tu pregunta es que primero me indicas que si el periodismo, que si el fujimorismo va a seguir siendo como lo ha sido antes. Pero también preguntaría sobre el periodismo en general, ¿ha cambiado? ¿Mm? Y no ha cambiado. Hemos visto en el reciente proceso electoral que más del 90% de los medios se han puesto del lado del fujimorismo, ¿no? Colegas que en algún momento fueron críticos del fujimorismo ahora se han subido al coche del fujimorismo, ¿no?
Y creo que el periodismo va a vivir un momento bastante duro porque se está repitiendo el mismo esquema de tener a la prensa independiente arrinconada, ¿no? En un nicho. Felizmente vivimos un periodo diferente en términos de redes sociales, plataformas digitales, que nos van a permitir publicar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Eso es importante. Pero no descarto que podrían practicarse otras fórmulas más de silenciamiento que también las han, ¿no? ¿Como Las hay. cuáles, por ejemplo? Bueno, acosos a través de las instituciones, algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que cuando se hace la investigación del caso de los cócteles, se descubre, el fiscal José Domingo Pérez, se descubre que una persona allegada a Keiko Fujimori, que es el señor Víctor Shigiyama, iba a recoger en maletines dinero, 30.000, 40.000, 100.000, 150.000 dólares, a uno de los empresarios que estaba financiando. ¿Cómo lo premia Keiko Fujimori? Lo nombró jefe de la SUNAT en la época de PPK. Si así premia a sus cómplices Keiko Fujimori para armar un gobierno o un sistema de gobierno en la sombra, imagínate lo que va a pasar ahora, ¿no? O sea, todos los que participan en los casos cócteles seguramente van a tener casos muy importantes. ¿Para qué? Para mantener un control, un mecanismo corrupto. Antes existía lo que se llama la prensa grande, y era una prensa que, sí, es verdad, se redujo a su mínima expresión aquellos medios que hacían periodismo, ¿no? El diario La República con Gustavo Momellón a la cabeza, la revista Caretas con Enrique Sileri, César Hildebrand con Liberación, incluso pasó por 1160, Mm. hasta el momento que lo dejaron hacer televisión, un par de radios más y de medios escritos donde no estaba el comercio, esta leyenda urbana que han generado de que pero el comercio siempre estuvo. No, el comercio no estuvo ahí. El comercio estuvo en el 2000 con las firmas falsas. Apareció, wow, el comercio también existía. Eh, Ahora esa denominada prensa grande, y lo vemos, digamos, ¿no? O sea, en el caso del papel se han reducido también casi a cero. Lo que sí son, lo que hay ahora más bien son espacios de streaming, incluso periodismo de TikTok, digamos, si se puede llamar así. Bien. Em, claro, ahí la pregunta es, ¿cómo va a ser esa nueva pelea por la libertad de expresión en este nuevo contexto que, como tú dices, se ha modernizado? Ahora estamos viviendo una etapa de lo que se podría llamar el periodismo de inmediatez, ¿no? Una declaración, sale algún tipo de documento, algún incidente, y sale inmediatamente en internet, o sale en streaming, con comentarios, etcétera. Está muy bien, es todo parte del proceso. Pero ya comenzó a irrumpir el periodismo de investigación en profundidad en varias plataformas, ¿no? Y que ahora también se han dado cuenta que no basta publicarlo en la plataforma, sino también que hacerlo en todas eh, las formas que ofrece este mundo digital, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el equipo de investigación, hemos dejado de lado el chip periodístico en términos de pensar qué publicamos en el impreso, hasta hace poco, ¿no? Ya no podemos seguir pensando en eso cuando la gente incluso está leyendo menos en el papel y también en la Claro, plataforma web, ahora por todo supuesto. está acá. Pero ahora el nuevo fenómeno es que la gente ya ni siquiera va a las plataformas web. Ahora lo que hace es preguntar a inteligencia artificial cómo va el caso Perico de los Palotes, y la inteligencia artificial le da el resumen, y la persona no necesariamente, como paso siguiente, va al medio para profundizar el caso. Ya no es así. Entonces, los periodistas tenemos que diseñar estrategias, fórmulas para poder eh, conseguir alguna forma de que toda esta investigación llegue al conocimiento de la gente, ¿no? Entonces, es un proceso que además cambia permanentemente. Lo que estamos hablando en este momento, en junio del 2026, en junio del 2027 ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. Felizmente en el país tenemos
muy buenos periodistas en todos los ámbitos, en la televisión, en la prensa escrita, radio, etcétera. Y estoy seguro que va a haber un grupo importante, y bueno, ya se ve en todos lados, ¿no? Que va a resistir frente a cualquier nuevo autoritarismo que pretenda silenciar la prensa. Porque hay algo que es muy importante, el profesor Steve Levitsky lo ha escrito, el autoritarismo no puede vivir sin tener sometida a la prensa. Es prácticamente una relación perversa que va a existir, pero el gobierno autoritario siempre va a buscar pisotear a la libertad de prensa y a los periodistas de investigación en particular. ¿Tú recordabas cuando el gobierno de Fujimori compraba líneas editoriales de canales de televisión, diarios, revistas, periodistas? Y medios también se compraban. Todo. CCN, ¿te acuerdas? Claro, claro. Que lo compraron con recursos del Ministerio de Defensa. Sí, lo que pasa que la fórmula de Fujimori y Montesinos era desviar fondos del Ministerio de Defensa por cada institución. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina transferían un dinero supuestamente a un fondo, a dos fondos reservados, de donde salía el dinero para financiar todos los actos de corrupción. Para ellos era operación de inteligencia, pero era corrupción pura y dura, ¿no? Se financió Colina, se compraron los medios de comunicación, se hicieron operaciones clandestinas, en fin, varias cosas, ¿no? De ahí salieron también los 15 millones, el soborno de los 15 millones de dólares que Fujimori le da a Montesinos, que falsamente se llama CTS, pero en realidad era un soborno para que se fuera a Panamá y se quedara callado. Y además hay que tener en cuenta que ese caso, que fue destapado por la República, lo admitió Fujimori, fue uno de los primeros casos que admitió responsabilidad Fujimori, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que fue condenada por corrupción, ¿no? Que fue condenada por crímenes, por asesinatos, ¿no? Y que no debemos olvidar ante la perspectiva de un nuevo mandato fujimorista, cuya líder, Keiko Fujimori, no acepta las sentencias en relación a su padre, alegando que es inocente. O sea, si no acepta las sentencias judiciales, ¿de qué estamos hablando? A ver, tenemos preguntas, comentarios del público para trasladárselas a Ángel Páez. No, las hago yo. Porque ya nos quedan poquísimos minutos. ¿Qué periodistas? Es que seguramente solamente nos están viendo, es que solo nos están viendo fujimoristas. Bueno, que hay harto troll acá en la plataforma de la República. ¿Qué periodistas se extrañan, caerían muy bien en estos tiempos y ya no están? Bueno, empezando por Edmundo Cruz, ¿no? Que luego de la experiencia de la revista sí vino a la República, trabajó con nosotros y se hizo muy buenos destapes, ¿no? Y que son incluso motivos de controversia. Él hizo la investigación de la construcción del túnel, ¿no? Y él mismo también hizo la investigación sobre cómo desde el CIN se mandaban a comprar los polos para la campaña de Fujimori en el año 2000 y se los llevaban a las distintas instalaciones del Fujimorismo. O sea, cómo desde los fondos de Servicio de Inteligencia Nacional se financiaba la campaña de Fujimori. Alguien que muchos han olvidado, ¿no? Y que ese es un tema que está pendiente de investigar porque estamos esperando que todos los partidos, especialmente los que han tenido importante alcance en este proceso electoral, para saber de dónde sacaron el dinero, porque hemos visto una exhibición, ¿no? de financiamiento bastante escandaloso, ¿no? Entre otros periodistas mencionaría, bueno, a varios colegas que han trabajado en investigación periodística, pero hay varios que están en funciones y que tienen toda esta experiencia y que van a ayudar muchísimo. Pero quiero decir algo que es muy importante, porque hay que recordar que una de las campañas contra el periodismo que ha desarrollado en primera fila el fujimorismo ha sido contra Gustavo Gorriti, ¿no? Gustavo Gorriti por el tema de la investigación que hizo con IDL Reporteros sobre los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de controversia y el fujimorismo lo ha intentado lapidar a él y a todo su equipo. Ya incluso ha logrado que una
comisión parlamentaria atribuía una responsabilidad a un periodista. La vez pasada escuché unos argumentos, pero los periodistas y reporteros estaban en el Ministerio Público. ¿Y dónde quieren que trabajemos los periodistas? Si quiero investigar a una institución militar, ¿dónde quieren que lo haga? Tengo que meterme. O si lo voy a hacer en un partido, lo voy a hacer en una empresa. Los periodistas tienen que estar ahí en el Poder Judicial, en un gobierno regional, en una alcaldía. Por el contrario, un periodista que hace una investigación sin entrar a una entidad pública o donde esté investigando y no esté presente sería más bien extraño. Más bien hay que aplaudir a los colegas de IDL Reporteros por haber logrado tener ese tipo de información, ¿no? Y que nos permitió descubrir a todos los peruanos la existencia de una organización criminal de jueces y fiscales y congresistas, ¿no? Y lamentablemente hay medios de comunicación que se suman a esta campaña contra IDL Reportero de Gustavo Gorriti como si se tratara de una guerra ideológica, cuando es simple y puramente un trabajo periodístico de investigación bastante refinado, especial y atrevido. Bueno, tenemos que ir terminando, mi querido Ángel. Tenemos un super chat que dice: en este nuevo gobierno, el periodismo de investigación está en peligro. ¿Qué acciones van a considerar contra las arremetidas de este gobierno? Hemos tenido una primera guerra mundial contra la corrupción fujimorista y estamos preparados para ganar la segunda. Me gustó esa respuesta. Bueno, Ángel, ahora sí tenemos que terminar por tiempo. Gracias. Te agradezco muchísimo por tu presencia acá para hablar sobre este tema que en realidad nos estamos adelantando un poco. Bueno, ya está pasando hace rato, pero sí presumo que con un proyecto totalitario como el que me parece representa el régimen de Keiko Fujimori, el futuro gobierno de Keiko Fujimori, el periodismo independiente una vez más tiene que estar alerta desde el día 1. Pero si el fujimorismo se desprende de su raíz autoritaria, ya no es fujimorismo, es cualquier otra cosa. ¿Es capaz de eso? Tiene que ser autoritario, siempre lo ha sido y lo seguirá haciendo. Está en su naturaleza. Está en su naturaleza, en su ADN. Fue Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario La República y uno de los periodistas, para mí, importantes en los tiempos en los que la democracia fue cancelada por un zarpazo un 5 de abril de 1992. Y entraron acá, a la República. Acá entró una patrulla militar. El mismo 5 de abril. Claro. Claro, yo estaba en Antena 1 y entraron también, creo que ahí fueron de la Marina. Y en protesta Y en de la Canal 11 pusieron una tanqueta pegada a la puerta por lo que no podías entrar, o sea, ni siquiera de costado. Claro. Tenías que ser un flaco tallarín y eso. Claro. A nosotros no nos pueden contar qué es el autoritarismo. Totalmente de acuerdo. Fujimorista. Regresamos al día de mañana. ¡Chao!